Seguimos en esta entrevista Fénix, hoy con el médico infectólogo Claudio Strassorier. Quedamos en la parte final del anterior bloque, doctor, cayendo en el mismo origen de los problemas que es la droga, y que lamentablemente es una problemática que uno sabe que existe, pero no sabe cómo combatirla. Por lo menos uno nota eso a nivel mundial, ¿no? ¿Qué pasa? Y eso, bueno, trae aparejado otros problemas. Delincuencia, decía, y ahí llega al punto que usted marcaba recién. Que muchos jóvenes por allí, bajo los efectos de las drogas, me imagino, tienen relaciones sexuales y no tienen conciencia de lo que de los cuidados, ¿no? Bueno, esto nosotros hace varios años que lo venimos observando y lo veníamos diciendo. ¿Por qué? Porque dentro de las estadísticas, dentro de epidemiología, donde la epidemiología es una ciencia que analiza los números y que es muy útil en medicina, ¿no? Nos decía por qué teníamos un aumento en los últimos 6-7 años en Argentina. Tenemos un aumento de casos nuevos de HIV y de infecciones de transmisión sexual relacionadas a universitarios, docentes, profesores y personal universitario. ¿Me entiendes? Donde nosotros tenemos que decir, bueno, esta gente vulnerabilidad no tiene, información tiene, estatus social tiene. ¿Y cómo estamos observando estos nuevos casos a partir de los 45 años en el personal universitario? Y la explicación era que, hilando finito, estábamos observando un consumo importante de drogas en este tipo de personas. Y esto es un reflejo de lo que está sucediendo, porque ya se ha estudiado el tema, se ha estudiado tanto, y así como las redes, Facebook, Twitter, WhatsApp, nos ayudan, nos facilitan la vida, fíjense lo que se ha creado, y esto hace muy poquito lo pude observar en una disertación en Europa, donde le han dado ya toda una determinación que se llama The Chain Sex, o sea, sexo y químicos, The Chain Sex, la denominación que tiene en inglés, y que se ve en las grandes ciudades, se ve en Londres, se ve en Italia, se ve en Madrid, en Barcelona, por supuesto que se ve en Buenos Aires, bueno, en Río de Janeiro, y que está basado, escuchen, en lo que pasa los fines de semana o los días de festejo, en la cual se consumen drogas masivamente en grupos de personas que pueden ser gays, que pueden ser hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, que pueden ser heterosexuales, que pueden ser bisexuales, y que tienen relaciones sexuales múltiples, que incluso ni saben con quién tienen relaciones sexuales, y que llegan a esas fiestas o a esos lugares por la geolocalización. Se arma una app donde uno pone una palabra clave, por ejemplo, cocaína, por ejemplo, el nombre vulgar que le pueden dar a una determinada droga, generalmente son drogas sintéticas, y usted en su zona de la ciudad que vive sabe que en determinado y eventual lugar puede llegar, y le dicen cuáles son los requisitos. A ver, doctor, usted me está diciendo que hoy en Europa ya un chico, un joven que tenga en su celular una aplicación, con solamente fijarse la palabra cocaína, por ejemplo, lo lleva a un lugar donde hay una fiesta, donde obviamente se va a consumir droga. Exactamente. Y no es únicamente en Europa, esto sucede en Argentina. ¿Sucede en Argentina también? Y esto sucede en La Rioja. Una versión bien criolla de lo nuestro, pero sucede. ¿Por qué? Porque estas personas, bajo los efectos de los estupefacientes, pierden la conciencia. Pierden el decir no. ¿Me entiende? Y son, la verdad que es digno de ser analizado. Este es un problema grave que se está viendo en Europa. Es gravísimo. Bueno, pero yo he tenido consultas acá en mi consultorio, un lunes o un martes, donde me han caído adolescentes pidiéndome ayuda. Doctor, yo estuve desde el viernes y desde el sábado en una fiesta entre muchas personas y no recuerdo nada, pero sé que tuve relaciones sexuales con varios. ¿Me entiende? O sea, esto sucede acá. Es gravísimo. O sea, yo cuando me lo contaba usted, a ver, un hombre
instruido, que viaja por el mundo, me estaba contando del último viaje a Europa, digo, bueno, está bien, en Europa está bárbaro que lo traten porque seguramente es una problemática que la tienen. Y ojo, digo, no la quiero mirar muy lejos porque en algún momento puede llegar a nuestro país. Siempre vamos copiando ese tipo de cosas. Ahora que me lo digas que también sucede acá en La Rioja. En una versión criolla. ¿Qué sería una versión criolla? Y una versión criolla porque los estupefacientes a lo mejor no son únicamente drogas. Los sintéticos. Pueden ser, claro, son drogas de menor pureza, son cigarritos, el famoso cocaína, porro, alcohol, no al efecto de drogas sintéticas extremadamente puras y costosas como se manejan en otras ciudades. Bueno, y esto me lleva a consultarle entonces que seguimos muy lejos de ese mito que en su momento comenzó, que el VIH solamente o llegaba en mayor fuerza a los homosexuales, travestis y qué sé yo, prostitutas por allí. Estamos, por lo que escucho, no se trata únicamente de ellos. No. Más del 50% de los casos nuevos son heterosexuales. O sea, son personas del género masculino y del género femenino que tienen relaciones sexuales y a través de la vía sexual. Después vienen los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y después vienen la comunidad trans, los bisexuales, drogadictos endovenosos. Nunca había caído yo en una posibilidad de estas características. Siempre me hacía la misma pregunta: ¿por qué razón, si se supone que ya todos estamos informados que puedo contagiarme, seguimos teniendo tantos infectados? Ahora entiendo un poco más a partir de esta explicación. Y que claramente, no tan solo el Estado es la hora de prevenir el narcotráfico y todo lo demás, sino nosotros como papás, ¿no? Si se trata de jóvenes. Sin lugar a dudas. Nosotros debemos saber que tenemos un núcleo familiar totalmente fragmentado. Nosotros lo vemos y en los pacientes donde nosotros observamos esto, notamos una ausencia total de mamá y de papá. Una ausencia total. No en todos los casos, pero en un gran número de casos, los chicos no tienen límites. Los chicos no tienen reglas. Falta contención, falta tal vez la explicación de cuáles son los riesgos de llegar a esto. O sea, qué medidas preventivas desde la familia, mamá o papá, tomamos para con nuestros hijos que empiezan a salir, que empiezan a ir a una fiesta, una reunión entre amigos, que empiezan a ir a una discoteca, a un boliche bailable. ¿Me entiendes? O sea, es una materia pendiente. Realmente es una materia pendiente. Doctor, para este segundo bloque quería entrar en las infecciones óseas, porque justamente me parece interesante que lo podamos hablar. Pasa que, ingresamos con este otro tema porque, es grave. Larguemos con las infecciones óseas. ¿Qué son las infecciones óseas? Bueno, a ver, es un capítulo muy extenso y muy gratificante, tanto para el traumatólogo, para el cirujano general, como para el infectólogo, porque la mayoría de las infecciones óseas nosotros, diagnosticadas rápidamente, las podemos curar. Y nadie duda de los avances en la ortopedia en los últimos 20 años que le devuelve a una persona generalmente que ha tenido un traumatismo, una persona joven que ha tenido un accidente y que se le quebraron los huesos, a un viejito que por la artrosis le tienen que cambiar la cadera o la rodilla porque ya no puede caminar. El común denominador de estos pacientes es una pérdida progresiva de la calidad de vida basada y que gira todo alrededor del dolor y su impotencia funcional. La impotencia para levantarme, para caminar, para ir al baño, para hacer mis tareas habituales. Nosotros no le damos importancia a esto hasta que lo vivimos. ¿Cuándo uno le da importancia a estar sano? Cuando está enfermo, sí, cuando perdemos, cuando me quedo 3-4 días en casa que no puedo salir, o que me tuvieron que operar, o que tuve un traumatismo. Y ahí entra la palabra calidad de vida en serio, ¿no? Ahí nos damos cuenta, de decir, que hace falta tener una calidad de vida. Exactamente. La traumatología le ha devuelto a estas personas una calidad de vida, porque realmente las operaciones, la mayoría son muy exitosas. El nonito que no podía ir ni al baño solo vuelve a tener una calidad de vida y sin dolor. Pero ¿qué sucede? Hay un porcentaje
de estas cirugías que se pueden infectar. Que el porcentaje aceptado es el menor posible. Los estándares internacionales hablan de entre un 2 y un 2,5%. Creemos que en La Rioja, creemos que en Argentina tenemos índices de infecciones mucho más elevados y debemos saber que tenemos todos unos protocolos para seguir en el paciente que se le infecta una prótesis y tenemos un protocolo a seguir en el paciente que va a ser intervenido para colocarle una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, en la cual tiene que ser manejado por un equipo interdisciplinario donde a la cabeza va a estar el traumatólogo, pero tiene que estar el diabetólogo si a lo mejor el paciente es diabético, el médico clínico, el infectólogo, y dar una visión desde el punto de vista infectológica, porque podemos separar muy bien cuáles son los pacientes de antemano, por las comorbilidades, por las enfermedades crónicas que tiene, las que tienen una mayor chance de hacer una infección. Porque vamos a la situación clásica donde puede existir una infección, ¿sí? Que, por ejemplo, creo que lo mencionaba, puede ser una infección a través de la operación para una prótesis. Exacto. ¿Sí? Una prótesis de cadera, por ejemplo. Realiza la operación, traumatólogo y todo lo demás, se coloca la prótesis. ¿Cómo sucede la infección? ¿Cómo llega al hueso? Bueno, la mayoría de las veces puede suceder de que la infección sucede dentro del quirófano. En el momento que estás más vulnerable, ¿no? Sí. Exactamente. Donde hemos abierto, tenemos un plano quirúrgico, estamos colocando la prótesis, por más que se hacen profilaxis y por supuesto en una situación y en un ambiente de total asepsia, pueden caer pequeñas partículas o puede contaminarse la prótesis. La otra forma es que ya estando la prótesis colocada, tenga un impacto de algún germen que ha nadado por sangre en nuestro cuerpo y que vaya a depositarse en un cuerpo extraño, porque una prótesis no deja de ser un cuerpo extraño, y siempre que nosotros tenemos una prótesis, tenemos como una predisposición para que si tenemos un proceso infeccioso pueda llegar ahí y quedarse. ¿Me entiendes? De allí que el paciente que tiene una prótesis metálica, una prótesis en la cadera, en la rodilla, son pacientes inmunodeprimidos por esto. Y hay que informarlo e instruirlo de que ante la presencia de fiebre, ante la presencia de determinados procesos en la cual puede haber bacteriemias, que son estos gérmenes que circulan por sangre, rápidamente consultar para evitar la infección. Ahora, ¿se puede evitar que llegue la infección? Por supuesto. O sea, con el infectólogo presente en la operación, ese es el punto. No el infectólogo presente, pero a ver, yo le voy a poner un caso. Sí. ¿Cuántos años tiene usted? 34. Bueno, es sanito, se lo ve que... Sí, por ahora sí, más allá de un resfrío. Perfecto. Imagínense que le tenemos que colocar una prótesis. Sí. Y yo tengo un mismo paciente que estoy valorando, más o menos para la misma fecha, que tiene 34 años, pero que es diabético. Y tiene 15 años de diabetes y no se controla muy bien. Y es obeso. Y pesa 140 kilos. Y por este peso, por este sobrepeso de su obesidad mórbida, le van a colocar una prótesis en la cadera porque se le gastó la articulación. Y nosotros vamos a medir la albúmina, vamos a hacer un sedimento urinario, toda una serie de estudios. Le vamos a ver la boca, que no tenga caries, que no tenga lesiones, que no tenga dermatitis, que no tenga infecciones en la piel, pequeños granitos que nos pueden traer estas bacteriemias, estas lesiones a futuro. Este paciente... Una carie hasta es importante, ¿sabes? Sí. Una carie, aunque la operación va a ser en otra parte del cuerpo. Sí, pero esto, con la manipulación, si yo tengo un absceso, no una carie simple, pero sí, un absceso, una boca en mal estado, con dientes pútridos, hay que tratar de limpiar todo eso para que no se produzcan bacteriemias. Volviendo a los dos pacientes. Sí. Este paciente que estamos analizando, comparado a usted, tiene muchas más posibilidades y eso incluso en un score se lo puede anotar. En un score, este paciente tiene 3.4. ¿Qué es un score? Un score es una suma de factores. Ajá. Donde yo voy a tener una determinada puntuación y decir, usted tiene un número 2, o sea, tiene muy pocas posibilidades de que se infecte, va a salir todo bien, tenemos que hacerle preparación, baños con distintos antisépticos la noche previa a la cirugía y por supuesto después de la cirugía controlar la herida quirúrgica
La curación en la casa la tiene que hacer alguien que sepa, no el familiar, y estar atento a cómo evoluciona la herida quirúrgica en los primeros 7 a 15 días hasta la extracción de los puntos. En el otro paciente, este score me va a dar mucho más alto, 6-7 puntos, por estas comorbilidades que estamos hablando, principalmente la diabetes y el sobrepeso. ¿Y todas estas acciones hoy en La Rioja se hacen? ¿Existen este tipo de precauciones? Digo, en la parte pública, ¿no? La parte pública, la verdad, creo que algunas cosas se hacen. Yo, en la parte pública, trabajo en la Universidad Nacional de La Rioja. En la parte privada sí puedo decirle que al menos el grupo de trabajo nuestro está bastante aceitado desde hace varios años. Y eso está a la vista. Usted es el titular del Instituto Infectológico acá en La Rioja. Instituto Privado de Infectología. Sí. Exactamente. Bueno, por esa razón le consultaba, porque claramente en la parte privada uno entiende que, bueno, por allí se toman otros recaudos, pero la mayor parte de la población cae en la parte pública, ¿no? Los recaudos se tienen que tomar lo mismo. Incluso nosotros hemos tenido... Debe ser un protocolo, debería ser. Exactamente, hace 15 días hemos tenido un simposio donde tratamos este tema con gente que son referentes nacionales en el tema, y estuvo presente gran parte de lo que podremos decir los médicos que trabajan en salud pública, que para nosotros fue una gran satisfacción, médicos que también trabajan en la parte privada, y ya empezamos como a ponernos de acuerdo para hablar y estar todos en la misma sintonía con este tema, porque ¿qué sucede? Todo está muy bien, pero el paciente que se nos infecta, muchas veces el paciente tiene dolor, tiene fiebre, tiene que ser sometida 1 o 2 veces a cirugía, en algunos de los casos tenemos que retirar la prótesis, hacer entre 6 meses a 1 año de antibióticos para tratar de curar el hueso que se infectó, y en el mejor de los casos colocar nuevamente una nueva prótesis, donde el paciente sufre, donde el paciente está postrado, donde el paciente, si es una persona joven, no va a poder ir a trabajar 6 meses a 1 año, y si es un viejito, nosotros aumentamos la mortalidad en los pacientes viejitos que se le infectan las prótesis en aproximadamente un 20%. Dato que uno va aprendiendo a partir de que va pasando el tiempo, bueno, y en conversación con gente como usted, es esto de la infectología, ¿no? Uno por ahí no cae en ese tipo de precauciones, se tiene que estar el traumatólogo, por ahí, qué sé yo, el anestesiólogo, bueno, uno va con las cuestiones básicas y a veces no toma magnitud de los problemas que puede tener después. Y sí, a ver, como trabajador ya acá de la radio, me entero constantemente de gente que dice, mira, a mí me operaron y hoy tengo una infección y me tuvieron que operar de nuevo. Y se me complicó mucho más. Tenía para 1 mes de recuperación, ahora son 6 meses, qué sé yo. Casos como eso tengo un montonazos. Y ahora entiendo por qué razón se dan este tipo de cuestiones, ¿no? Eso uno lo puede exigir, uno puede, en la parte pública, quiero decir, ¿puede exigirlo? Por supuesto que sí. O sea, debería existir, pero bueno, en muchos de los casos no se da, entonces, para que nos mantengamos informados. El paciente lo puede solicitar. Doctor, hacemos la pausa, ¿sí? Y ya venimos para el último bloque de esta entrevista Fénix, hoy con Claudio Strasorier. Ya volvemos.